Estimados ingenieros, es un placer saludarles, espero que se encuentren muy bien en sus países. A continuación, lo que vamos a hacer es explicar una solución de cómo se plantearía para hacer un steel deck, es decir, una solución en la cual hacemos una estructura metálica y tenemos que proceder con el steel deck, cómo funciona y cómo nos propone el programa CIPE los armados que están dentro de ese steel deck o chapa colaborante o la losa de chapa colaborante. Entonces, para esto vamos a hacer unos dibujos aquí en el Paint 3D para entender cómo funciona este tipo de losa. Vamos a hacer simplemente un esquema en cuanto a lo que es el funcionamiento de ese steel deck. Primeramente decir que aquí tenemos una chapa metálica, el steel deck. Entonces, este steel deck, ¿qué es lo que pasa? Que trabaja a momento flector. Y si tenemos ahí los dos apoyos y simbolizamos ese diagrama en momentos, donde tenemos aquí unos picos también a negativo que vamos a comentar ahora, pero principalmente este esfuerzo que sería el esfuerzo positivo que se encuentra aquí debajo, lo absorbe la chapa colaborante. ¿Cómo podemos hacer un buen diseño para que esa chapa colaborante no esté sometida a muchas tensiones? Fíjense que aquí tenemos una separación un poquito grande, pero esta zona está pensada para una terraza inaccesible. Entonces al final eso no afecta para este proyecto. Pero si ya nos vamos a una losa, por ejemplo, un poco más importante, donde sabemos que van a haber pues oficinas y cuestiones similares, entonces lo que hacemos es colocar pues un intereje entre viguetas que no supere, siempre les recomiendo esta cifra, el 1.3 metros. Recomiendo no pasarse de esa cifra porque si no, lo que es la parte inferior del deck va a estar pues traccionado y nos vamos a ver obligados incluso en ocasiones a colocar algunos refuerzos en esta parte inferior. De hecho, el programa nos propone ese refuerzo a positivo si la chapa colaborante no llegara a cumplir. Ahora bien, el armado más típico que se coloca para esta solución es el armado que se coloca en la parte superior. Ese armado es para absorber estos picos a negativo que se encuentran ubicados en estas zonas. Pero bien, a nivel constructivo, ¿qué sucede? Que esto no se hace porque solamente se colocaría pues ese armado y eso pues en obra complica la ejecución de obra. ¿Cómo se procede cuando tenemos una obra y queremos hacerlo de manera, pues vamos a decir así, constructiva? Esa sería la palabra, y que no entorpezca procesos de construcción, como por ejemplo la colocación exacta de esos hierros en los puntos exactos donde se producen las tensiones a negativo. ¿Cómo lo hacemos? Pues colocamos una malla en dos direcciones y de esa manera se pueden absorber las tensiones en la dirección principal del nervio. Porque piensen una cosa, cuando ustedes colocan el nervio en la obra, tiene que estar orientado perpendicularmente a las vigas que conforman el entramado que van a sostener ese steel deck. De manera que ahí vemos cómo está ubicada en este momento los nervios. Estarían pues orientados en esa dirección. De manera que los aceros tienen que estar también orientados en esa dirección. Si colocamos en la otra dirección, vamos a tender a hacer lo que se conoce con el nombre de una losa bidireccional. Pero ese no es el funcionamiento de este tipo de losa, es una losa realmente que trabaja a nivel unidireccional. De hecho, el programa lo que hace para calcular esa losa es interpretar que tenemos un nervio, es decir, como si calculamos una viga, imagínense, tenemos aquí una viga, y esta viga evidentemente tiene una H, una altura, una B, y ya saben de que B por H a la 3 dividido de 12 es igual a la inercia en el eje principal. Lo mismo sucede con el tema de los nervios a nivel de steel deck. Si tenemos el steel deck, vamos a tener un conjunto de nervios que van a estar trabajando de manera muy similar al concepto de vigas o pequeñas vigas. Aquí tenemos ese nervio que lo podemos marcar para que quede claro, y aquí tenemos a nivel de comportamiento pues una mini viga, para que nos entendamos, y sería un término que estoy seguro que todos van a entender, sería pues una mini viga que tenemos aquí ubicada, y esa mini viga, insisto, está orientada en el sentido perpendicular a como nosotros estructuremos. Ahora bien, ya hemos visto en muchas ocasiones de que tenemos que colocar pues esas articulaciones de viguetas, y siempre va, en la gran mayoría de casos, siempre va orientado perpendicularmente a estas viguetas articuladas. Estas viguetas articuladas van a recibir pues una carga que va a ser pues una carga lineal encima de toda esa viga o vigueta,
y va a transmitir una carga puntual a estas zonas o puntos. De manera que a nivel de comportamiento es muy importante que se entienda cómo funciona este tipo de losa para poder proponer un mejor diseño. Y ya saben, pues esto tiene que colocarse pues un armado exactamente igual que cuando se coloca un armado a negativo en esa viga, pues igual, aquí tenemos un armado a negativo, pero realmente el armado que estaría colocado en la parte inferior no hay ningún armado, sino que es la misma chapa colaborante la que se tracciona y está además orientada o colocada en el punto donde las fibras están más traccionadas, es decir, es la fibra más alejada de este centro, es decir, es la fibra que está más hacia abajo, con lo cual estamos bien, el concepto siempre es el mismo, las fibras traccionadas y las fibras comprimidas arriba o traccionadas dependiendo de dónde esté colocado el apoyo de la viga. Bien, entonces en diferentes apoyos de una losa, y estoy hablando de este steel deck, no estoy hablando de ninguna viga. Y este diagrama nos diría o nos estaría indicando que tendríamos que colocar pues unos refuerzos de esta manera, pero como digo, ¿cómo se procede con este tipo de losas? Pues se le dice al programa que cuando calculemos, vamos aquí a esta parte de calcular, le decimos mantener la chapa colocada y colocar barras de refuerzo de positivos si esta no cumple. ¿Qué significa positivos? Pues es el armado que está aquí debajo. Es el armado que está aquí debajo. Porque ese armado positivo se supone que la chapa Steel Deck lo va a absorber al 100%. Y de hecho suelen ser chapas de espesores muy pequeños. Ahora vamos a ver en la descripción del paño el dato de esa chapa colaborante. Eso va porque va, es decir, es algo al 100%, pero lo que nos está diciendo el programa es que podemos dimensionar la chapa con un espesor de catálogo, lo cual no se suele hacer, o personalmente no lo hago, o podemos mantener la chapa colocada y que el programa coloque esas barras de refuerzo en el punto idóneo. Recomendaciones: trabajar siempre con interejes de 1.3 metros. Cuando digo 1.3 metros, ya saben, me refiero a la separación entre viguetas. De esa manera la chapa colaborante no se va a traccionar demasiado a momento positivo en el centro y no va a necesitar de esos refuerzos a positivo. A negativo obviamente que va a necesitar, ya digo, siempre se coloca esa malla electrosoldada en dos direcciones y suele ser de FIDE 10 cada 30. Si vamos aquí por ejemplo a resultados, vemos losas mixtas, vemos por ejemplo la opción de modificar los negativos. Los negativos ya saben lo que son las armaduras que van colocadas encima del nervio, ya lo hemos dibujado antes. Y pues aquí se están colocando unos armados que vienen predefinidos de esta manera: un FIDE 10 cada 30, dos FIDE 10 cada 30. Si nosotros obtenemos el plano, vamos a ver ahora pues cómo procede el programa para entregarnos esta información ya en formato plano, en formato dibujo. Entonces haríamos clic en detalle de todos los dibujos, veríamos los refuerzos colocados del programa, sabemos qué refuerzos son porque tenemos la teoría clara y sabemos que hay posiciones hasta la posición 14, es decir, que hay 14 tipos de barras diferentes. Si tenemos, por ejemplo, la misma barra para este tramo central que vemos aquí, entonces aquí se ve que aparecen diferentes barras, pero respeta lo que es la posición, que sería como la marca de clase que se coloca en los proyectos. Marca de clase significa que es un tipo de barra que es exactamente igual a la que tenga la misma referencia con este número. Ya saben, 2 significa 2 de número de barra, P13 marca de clase, FIDE 10 significa que es variedad del 10, puede ser de 3 octavos de pulgada cada 30, y eso está remarcado en la planilla de hierros que nos entrega el programa. Pero bien, vamos a hablar ahora de recomendaciones. ¿Es recomendable trabajar como el programa nos entregue esta losa? Sí y no. Puede ser que nos tomemos el tiempo en la obra de hacerlo así, o simplemente hacemos un cálculo, decimos que la malla electrosoldada nos da un valor determinado para el proyecto, hacemos un cálculo, como digo, de los requerimientos del programa y proponemos para lo que es el diseño de esta obra simplemente con la ejecución de una malla electrosoldada en dos direcciones que cumpla con las exigencias que nos está dando el programa de CIP. Es decir, que yo personalmente coloco la malla en las dos direcciones también por un tema de retracción del hormigón y además me fijo en el programa los datos que me da para saber
qué tipo de malla voy a colocar, si voy a hacer este espaciamiento un poco más pequeño o un poco más ancho. De esa manera es como yo procedo en los diseños de la consultoría. Ya saben, pueden ponerse en contacto para temas de asesorías, proyectos, cursos online y estaremos a las órdenes para indicarles el mejor consejo para su caso personal. Si es un curso, si es una asesoría o si de pronto están haciendo algún proyecto, ya saben, en la consultoría les ayudamos. Que tengan un excelente día y nos vemos en los siguientes vídeos.